iglesia, buenos días. El Señor les bendiga. De verdad que, como siempre, es un motivo de gran gozo poder compartir la palabra el día domingo con ustedes. Dios es poderoso y hemos escuchado varios testimonios hoy en fe de las respuestas del Señor, de personas amadas que el Señor ya los llamó, ya fue el tiempo, fue la hora y partieron. Pero aquí estamos aún los que todavía respiramos, los que todavía estamos vivos y los que todavía tenemos la oportunidad de levantarnos si es el caso, de corregir si es el caso, de mejorar si es el caso, de arrepentirnos si es el caso. Hoy es una oportunidad más, es un día más que Dios nos regala. Quiero que por favor proyectemos la primera diapositiva, la que siempre presenté cuando me correspondían la iglesia de Éfeso y Esmirna. Y hoy será el cierre, la Odisea, la iglesia de la Odisea. Nuestro pastor Rogelio nos compartió Tiatira, Sardis, Filadelfia, Alejandro, Pérgamo. Tenemos el cierre hoy. Y veíamos y entendíamos que el Señor dio una revelación en la isla de Patmos a Juan para estas 7 iglesias en una ruta. Miren lo interesante de la ruta. En una ruta ordenada, y aunque habían otras iglesias en medio de ellas, ese mensaje fue específico para estas 7 iglesias. Vamos a ver un mensaje puntual, lo que significaba en Apocalipsis ese mensaje a la iglesia de la Odisea, pero si miramos a futuro, si miramos a partir del año 1900 hasta la fecha, nosotros estamos ubicados aquí, iglesia. Ustedes y yo correspondemos a la iglesia y al mensaje específico de la iglesia número 7, que es la Odisea, que parte del año 1900 hasta el día del rapto. ¿Qué quiere decir eso? Después del día del rapto, ¿van a haber más iglesias? Repito, después del arrebatamiento, ¿habrán más iglesias? No más. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes y yo estamos en ese último periodo. ¿No es un motivo de alegría? Es un motivo de alegría y es un motivo también de reflexión y de pensar, wow, si el tiempo está cerca, si somos esta última iglesia, si no va a haber más iglesia, entonces luego de eso, ¿qué va a haber? La gran tribulación. Dice la Escritura un momento en que no ha habido en la historia ni volverá a suceder, increíble e impresionante, en donde usted y yo, y usted no va a querer que sus familiares y amigos experimenten. Por eso la importancia de abrir nuestros labios y compartir la verdad. Puede que usted lo crea o no, lo quiera o no, pero el asunto es que no depende ni de usted ni de mí. Está en manos de Dios. Y lo quieras o no, va a suceder. ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe. Así que debemos estar atentos porque el mensaje de hoy no es como el mensaje de hace 8 días de la iglesia aprobada, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de las puertas abiertas. El mensaje que Jesús le hace a esta iglesia es un mensaje crudo, es un mensaje directo, es un mensaje sacudidor. Así que usted está bien sentado ahí en su silla, no tiene un cinturón para que se amarre, porque el Señor nos va a hacer hoy así. Pero es importante, qué bueno que lo haga, Él lo hace porque nos ama. Por eso siempre estuvo la advertencia desde un principio, desde el primer siglo hasta nuestros tiempos. El Señor allí, cuidado, escuchen, advertencia, vuélvanse. Quiero que miremos la otra diapositiva ya con un mapa.
mucho más elaborado. La Odisea, la pobre iglesia rica. Aquí ya me gustó este mapa porque está con colores una ruta de todos los viajes que hizo Pablo. Miren a lo que dedicó Pablo su vida. Y por acá vamos a mirar, ¿ya encontraron la Odisea? La Odisea está aquí, entre Filadelfia y Colosas. Allí está. La ciudad está ubicada en el valle del río Lico, en el área suroccidental de Frigia. Miren Frigia. Todo eso era el valle y a este lado suroccidental se encontraba la Odisea. A mí me gusta colocar estas cosas porque es bueno que usted se ubique en la historia de qué es lo que estamos hablando. Y ahí estaba, pasaba un río, pero el río no pasaba cerca a la Odisea. Y estos lugares, gracias hermano, eran muy ricos, era el centro de comercio de mayor riqueza e importancia en la región, Frigia y sus alrededores, y eso alcanzaba a cubrir la Odisea, ese lugar. ¿Por quién fue fundada? Antíoco II, en el 261 a.C., la fundó y la nombró así en honor a su esposa. La esposa se llamaba Laodice. Doña Laodice, ¿cómo me le va? Era la esposa de él y era un hombre poderoso y dijo, pues esta ciudad tendrá el nombre de mi esposa. Y la nombró entonces la Odisea. Inicialmente fue establecida como una base militar para proteger la frontera de su reino, inicialmente. Yo quiero que miremos la segunda diapositiva de cómo actualmente se encuentra ese lugar. Fue algo muy hermoso en esa zona que les acabo de mostrar. Unos muros y unas construcciones muy avanzadas para la época, increíbles, preciosas. Era una ciudad radiante. ¡Wow! Queremos ir a la Odisea, tenemos que pasar por allá. Cuando usted ahora quiere viajar, ¿a dónde quiere ir? Que dice, uy, me han dicho que ese lugar es wow. ¿A dónde? ¿A dónde? A las islas griegas, por ejemplo. Y cada uno de pronto dice, qué rico ir allá porque los paisajes o la arquitectura es hermosa. Bueno, muchos querían tener que ver con este lugar que en aquel entonces era esplendoroso. Ahora son solo piedras sobre piedras. Volvamos otra vez, por favor, al mapa anterior. Antes su nombre, antes de ser la Odisea, era Diospolis y su dios era Zeus. Pero resulta que en el año 61 después de Cristo hubo un terremoto tremendo que sacudió. Aquí no me aparece Hierápolis. Hierápolis, la Odisea y Colosas, a tal punto que todo se vino abajo, se acabó. Pero la Odisea era tan rica que no necesitó recursos del Imperio Romano. Dijeron, vea, ustedes tranquilos, nosotros levantamos esto, tenemos harta plata, no lo necesitamos. Y levantaron nuevamente la ciudad. Dice, la iglesia comenzó por medio de un discípulo de Pablo. Quiero que miremos Colosenses 4, 12 al 16. En sus Biblias, porque solo se van a proyectar unos pasajes, no todos. Colosenses 4, 12 al 16 está la prueba de que el que comenzó la iglesia aquí en la Odisea no fue directamente Pablo. Pablo pasó, miren las rutas de Pablo, pasó cerca, pero el que establecería la iglesia sería Epafras. Colosenses 4, 12, 16 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están, ¿en dónde? En la Odisea, y los que están, ¿en dónde? En Hierápolis, que estaba al norte de la Odisea.
Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia, ¿de dónde? De los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Ahí está la prueba de quién fue el iniciador, el discípulo Epafras, discípulo del apóstol Pablo. Esta ciudad era conocida por tres industrias muy importantes. Estamos en estos detalles porque el mensaje que Jesús va a dar específicamente a esta iglesia tiene que ver con esos tres detalles. Y esos tres detalles tienen que ver con nuestra iglesia hoy, que la han afectado también. Estas tres industrias eran, una, adivinen de dónde vienen los primeros gota a gota. No andaban en moto, sino en camello o en caballo. El préstamo de dinero estaba en esta ciudad. Había mucho dinero. Prestaban dinero. Y ese era un negocio, porque eran muy ricos. La segunda, el textil, la lana. En esos valles alrededor de la Odisea, los ganaderos habían hecho unos cruces especiales y habían sacado una lana que era negra, brillante, una lana hermosa. Y eso se volvió una sensación y todos querían ir a la Odisea a tener esta lana porque con esa lana hacían unas ropas increíbles, hermosas. Los de la Odisea vestían muy bien, o sea, acorde a la ciudad. Es como ir ahora, ¿a dónde será? ¿A Abu Dhabi? A los majitas, Abu Dhabi, en donde se ve una riqueza impresionante y unas vestimentas y bueno, una cosa que raya de la riqueza ya en lo absurdo. Se bañan en oro, fiestas en oro en polvo, quiero un pastel, pero por favor que ese chocolate tenga oro, y entonces te vale $1,000 un pedacito de pastel porque tiene oro. Más o menos la Odisea era así, era algo portentoso, se vestían muy bien. Y había un tercer elemento de esa industria, entonces el primero era el préstamo del dinero, el segundo la lana y el tercero, en la parte de la medicina habían desarrollado algo muy importante, algo que servía para refrescar, para lubricar los ojos cansados, los ojos que estaban secos. Tenían un medicamento que ayudaba, según los historiadores, a que frente a ciertos microorganismos que causaran infección en los ojos, se aplicaran esto y se les quitaba y ayudaba para la visión, para recuperar inclusive la visión, el colirio. Entonces eran productores tremendos de este medicamento, conocidos por el colirio, por esa lana brillante, hermosa, increíble, y porque eran ricos y podían prestar. ¿Le gustaría vivir usted en la Odisea? Ay, que diga que sí, verá que ahora se va a arrepentir. Las tres industrias, así como el suministro inadecuado de agua, vamos para allá. Era interesante, Colosas era conocido porque las riquezas de agua eran impresionantes, eran bebibles, eran deliciosas. Pero la Odisea, la provisión de agua de la Odisea venía de Hierápolis, que estaba hacia el norte. Quiero que por favor miremos la diapositiva que puedo encontrar real de la época, que han tomado foto ahora, del alcantarillado. Pablo, por favor. ¿Alcantarillado? Pablo. Esto es real. Ahorita vimos las ruinas, pero esta era la alcantarilla de la época por donde traían el agua de Hierápolis al norte hasta la Odisea, pero resulta que eso no venía de agua manantial, venía de unos termales. Y esa agua que venía era una agua sucia, y aparte de sucia, era tibia y medio salada. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llegaban las personas que no conocían al lugar y semejante ciudad esplendorosa,
pues vamos a beber la mejor agua. No, escupían, ¡guau! Gas. ¿Usted ha tomado agua tibia? ¿Le gusta tomarse el agua tibia? ¿Con un toque de sal? ¿O uno se la toma fría? O tal vez caliente, hirviendo con otra cosa, pero agua sola tibia, sucia y un poco salada, uno la bota, no la soporta. Y eso sucedía. Si ustedes miran por internet van a encontrar muchas fotos interesantes. O sea, mire, esto tiene más de 2000 años y ahí está todavía. Fueron tuberías hechas en piedra. Esto ya está todo verde. Me imagino que así se tomaban el agua. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dice entonces, estas tres industrias, así como el suministro inadecuado de agua potable, formarán parte del mensaje a esta iglesia. Vamos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Por favor, dejemos la diapositiva del mapa, Pablo. Es muy importante, el Señor habla de muchas maneras. Recordemos que Él se dirigía, hablando de Jesús directamente, a través de cosas que las personas pudieran entender de lo que vivían a su alrededor. Recordemos, por ejemplo, cuando Él iba camino pasando por las uvas, los olivos, con los discípulos y Él, Juan 15, cuando lo leemos, la vid, Él toma una vid y empieza a darles un mensaje con lo propio para que sus discípulos entendieran. Cuando Él usaba las parábolas para que las personas entendieran, tomaba también de lo que estaba alrededor para que las personas pudieran comprender. Dios, Jesús en este mensaje a esta iglesia, va a tomar los elementos de las tres industrias que les acabo de mencionar para darles un mensaje a ellos. E inclusive esa agua, Él también la iba a usar como ejemplo de lo que les estaba sucediendo como iglesia. Voy a leer el Apocalipsis 3:14, ustedes me ayudan con el 15, yo voy con el 16 y así vamos intercalado hasta el 22. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Le gusta lo que le están diciendo? Mentira, lo que dice el Señor allí. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y es el fin del mensaje, porque a partir del capítulo 4, el panorama cambia totalmente. Vamos a ver entonces, punto a punto, qué es lo que el Señor quiere decir. Miren la diferencia del mensaje a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia, la iglesia anterior en donde, según entiendo, y el pastor Rogelio me corrige, fue el periodo de la iglesia cuando salió a las misiones.
en la historia, a partir del 1500 hasta el 1900, en donde se abrieron las puertas de la iglesia, en donde acababa de pasar el tiempo de la oscuridad, esos 1000 años de lo que le llamamos oscurantismo, donde viene el tiempo del renacimiento, de los inventos, de la pintura, de la imprenta, y entonces la iglesia nuevamente abre sus puertas y el mensaje empieza a salir a todo el mundo. Es curioso ahorita, en este tiempo, vamos a ir mirando el cambio que ha tenido la iglesia del Señor. Miremos entonces en detalle, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Recordemos que ese ángel era el pastor encargado de la iglesia. He aquí el amén, y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿A quién se está refiriendo allí? Es Jesús, es Jesucristo, y dice, he aquí el amén. El amén, amén, palabra hebrea que significa de verdad. Cuando nosotros decimos amén, ¿qué estamos diciendo? Así es verdad lo que está diciendo alguien o algo respecto, en este caso a la escritura, de verdad, y lleva consigo el significado de finalidad. En este sentido, Cristo es la verdad final. Es decir, toda la revelación de Dios a la humanidad se concentra en su persona. Si usted quiere saber la verdad y quiere conocer la verdad ahora en un mundo relativo, debemos ir a Jesucristo. Él es la verdad. El doctor Tenney dijo, me pareció interesante esto que él dice, Cristo es el sello de la verdad revelada de Dios, el fin de todo lo que el Padre ha hablado. Después de él, Dios no tiene nada más que decir a la humanidad. Aquí hay un plan establecido desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que Dios establece aquí de Cristo hasta el cumplimiento de ello es así y será así. Y después de esto, Dios no dirá nada más. Lo que Él quiere que tú y yo sepamos y conozcamos está en este libro. Y por eso Él comienza y hace enfáticamente 3 cualidades de Él antes de exhortar a la iglesia, porque precisamente la iglesia de la Odisea había perdido de vista a su Señor, a Jesucristo. Él necesitaba hablarles y dar por sentado, decir, recuerden lo que yo soy, lo que he hecho y lo que le han compartido. Luego dice, el testigo fiel y verdadero, después de decir, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Qué quiere decir cuando él mismo dice el testigo fiel y verdadero? Hay testigos, y eso sí que se ve hoy en día, ¿no? Testigos falsos, testimonios que no son correctos. Llaman a declarar personas y le pagan para decir lo que no es. La mentira y el falso testimonio. Y servidores inclusive del Señor, falsos servidores que dan testimonios que no son respecto a la palabra de Dios también. Pero Él está diciendo, el que les escribe esto y el que les dice esto, recuerden, es fiel, es digno de toda confianza, no falla en la ejecución de su testimonio. Jesús dijo en Juan 14:6, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Tú tienes 2 opciones, ¿lo crees o no lo crees? Y dice el apóstol Juan más adelante, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero al que no tiene el Hijo, ¿qué dice? No tiene la vida y la salvación. Contundente, categórico, aparentemente excluyente, pero no es así. Porque Él ha dado testimonio desde la misma creación. La creación cuenta la gloria de Cristo, cuenta la gloria de Dios cada día. Y no tenemos excusa, dice Romanos. Y dice también el Salmo 19 eso. Es Jesucristo el centro de todo.
y es digno de toda confianza como testigo fiel y es verdadero en cuanto a que Él hace exactamente lo que prometió hacer. Él prometió que va a volver. ¿Usted lo cree? Solo se escuchó un como durito por acá. ¿Usted lo cree? Ah, bueno. Porque si no lo crees, no verás lo que acontecerá, ni su gloria ni su gobierno en esta tierra. Luego, antes de pasar a la exhortación a la iglesia, cierra diciendo, el principio de la creación de Dios dice esto. Porque Él tiene que reafirmarles a ellos el principio de la creación, dice esto. No dice, yo fui creado. Dice que Él fue el principio de la creación, que hay una gran diferencia. Y se había levantado una herejía aquí en la Odisea y aquí en Colosas, que el mismo Pablo y Juan también en las cartas de Juan tuvo que combatir. Había una herejía presentada, la cual decía que Jesús era un ser creado. Diapositiva, por favor, de Colosenses 1, 15, 20. No lo busque, la vamos a proyectar. Y aquí está la prueba de que no es así. Dice, y esto va para que nosotros, porque el Señor, recuerden, le hablaba a la Odisea, pero nos está hablando hoy para que afirmemos nuestro corazón. Él, ¿quién es Él? Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Hay que explicar esto? El Señor es contundente en su testimonio. Es contundente en lo que Él dice y los que estamos aquí decimos que somos testigos de ello. Él no fue creado. Sigue, por favor. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. ¿Hay algo más? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese pasaje es increíble y es categórico. Él es el principio de todo. Él es el autor, el iniciador, el instaurador, el que dio origen a toda la creación. ¿Qué dice Juan 1 del 1 al 3? Estoy colocando estas diapositivas para que veamos con nuestros propios ojos lo que dice la Escritura, no lo que digo yo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Hay algo más o ahí termina? ¿Está claro? Para el que pregunte, para el que quiera saber o entender, Jesucristo estaba desde el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas. Cada detalle, desde tu mismo cuerpo, dice el Salmo 39, Él estaba ahí pendiente de que cada cosa fuera formada en su lugar, sin que faltase una de ellas, tu cuerpo. Y lo que vemos alrededor, todo ha sido hecho por Él y para Él. En el reino milenial, todo será gobernado por Cristo como el Dios de la creación, Señor de las huestes celestiales, el postrer Adán. Quiero decirles todo esto para dejar por sentado por qué es que estamos aquí.
la simiente de Abraham, el heredero de todo, el Hijo de Dios, cabeza de la iglesia. Una gloria infinitamente mayor a la del rey Salomón. Las ilusorias y transitorias riquezas de la Odisea no eran dignas de comparar a la gloria de su Señor, al cual habían olvidado. Lo conocían, pero se habían olvidado, porque cuando usted y yo experimentamos riqueza y demasiada comodidad, pasa algo. La tendencia es a olvidarnos de Él. ¿O me equivoco? Que alguien, le doy permiso para que alguien levante la mano y me diga, eso no es cierto, no sea mentiroso. Cuando usted y yo tenemos un poquito más de la cuenta, nos relajamos y perdemos de vista a Dios. Y entonces todo el conocimiento, los secretos de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Colosenses 2:3. ¿Tenemos esa diapositiva? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué estaba eso allí? Porque había llegado un momento en esta herejía en donde, como estaban en tan buena posición, algo muy similar a lo que hoy todavía se ve en algunas casas cuando dicen gnosticismo. ¿Han visto casas donde los gnósticos, que dicen que tienen un conocimiento especial, pero es secreto? Ludivia, tengo algo para ti, pero solo entre tú y yo, no es para nadie más. Y aparte de eso, hacían una distinción entre la mente y el cuerpo malo, pero que la mente era perfecta. Parecido a los nicolaitas, ¿recuerdan cuando lo hablábamos en la primera y segunda y hasta la tercera iglesia? Que eso se ve hasta hoy después de tantos siglos. Entonces, estaban como en algo especial, pero resulta que los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en Cristo Jesús. Y Jesús no te dice a ti, vea, eso es solo para María Eugenia. Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, ¿dónde los encuentras? ¿Y están abiertos para quién? Para todos, sin excepción. Ya hay una diferencia que tú no los quieras tomar. Pero Jesús dice, aquí estoy. Es más, Santiago por allá dice que el que quiera sabiduría, ¿qué? Que la pida y yo se la daré ¿cómo? Abundantemente y sin reproche alguno. Ay, es que yo no sabía, es que yo soy como medio. No, yo te doy la sabiduría, el conocimiento si me la pides. ¿Qué sigue diciendo mi querido Junior? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso Él pidió que esta carta la leyeran a los de la Odisea, porque ellos decían, pero ¿cómo algo tan perfecto supuestamente iba a habitar en un hombre, en Cristo? ¿Cómo así? Eso no era posible, no era entendible. Entonces la herejía decía, no, pues que Jesús no era Dios. ¿Cómo algo divino iba a habitar en un cuerpo corruptible o mortal? Por eso Él dice que habita en Él corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo el poder de Dios en un cuerpo, pero un cuerpo que venció la muerte porque no pecó. Por eso venció la muerte y al tercer día, dice Corintios, ¿qué pasó? Resucitó. Gracias. Y dice entonces, ¿les quedó claro? Jesús. ¿Y a quién creemos? ¿Y cuál es nuestro fundamento? Él estaba recordando porque su iglesia de la Odisea lo había olvidado. Y entonces yo conozco tus obras como se los dice a cada iglesia.
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Se acuerdan del agua que corría por la Odisea? ¿Cómo era el agua? De termal, agua tibia, sucia y maluca. ¿Y qué pasaba cuando la gente la tomaba? ¡Bua! Fea. Esa agua era fea, no era potable. Los visitantes que allí acostumbraban a consumirla definitivamente preferían no tomarla. Hay un pasaje en Juan que dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted como hijo de Dios, ¿cómo se considera? ¿Como esas aguas donde el Espíritu corre abundantemente? ¿O de pronto las personas nos han visto y no quieren beber de nosotros porque de pronto le causamos también cierto malestar como causaba esta agua? Qué bueno es tomar una agua limpia, ¿cierto? Y tomarla y quita nuestra sed. Pero resulta que Él les está diciendo aquí, ustedes están fríos, me conocen, pero están así. Nadie sabe, están callados. ¿Y calientes en qué sentido? Porque espiritualmente están activos, pero no están dando lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque son ricos, porque de nada tienen necesidad, porque se han relajado. ¿Qué dice Mateo 7:21? La iglesia en la Odisea no era fría en el sentido de rechazar a Cristo abiertamente, ni era caliente en el sentido de estar llena de celo y vigor espiritual. Ellos sabían, pero había algo. Los miembros eran hipócritas, que profesaban conocer a Cristo, pero en realidad no le pertenecían. Repito, los miembros eran hipócritas que profesaban conocer a Cristo, pero en realidad no le pertenecían. Y dice Mateo 7:21, leámoslo fuerte, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Conoce usted algún caso? ¿O lo ha visto? Espero no en nuestra iglesia. Esperaría no en ninguna otra iglesia. Pero se ha levantado en este siglo una iglesia en donde muchos miembros dicen conocer al Señor, pero su conducta refleja algo totalmente opuesto a lo que Dios pide, que es que hagamos su voluntad. Le decimos Señor, Señor, pero cuando salimos de la iglesia, el Señor sale corriendo. ¿Y quién sabe cuál es el Señor que tiene ese creyente? ¿Se acuerdan cuando en otra iglesia decía sinagoga de Satanás? Tristemente, y tal vez si en algún momento alguien me escucha a través de YouTube, algún ministro que no se vaya a sentir aludido, si se siente aludido entonces es porque le está cayendo. Pero no es posible. Todos los ejemplos que estamos viendo hoy de la misma iglesia en donde salen los problemas del seno de la misma iglesia. También iglesias, entre comillas, escúcheme bien, iglesias de Satanás. El diablo no va a las iglesias. Le tengo una noticia, el diablo entra también. Y a veces se sienta y de pronto lo ve despistado y le habla al oído. ¿Y usted sí cree lo que está diciendo este? Me ponga cuidado, eso es mentira. Y lo empieza a arrullar y usted me empieza a hacer ojitos y le empieza a dar sueño también. Porque un mensaje de estos uno debería estar con los ojos bien abiertos y haber dormido bien. Porque de eso depende nuestra vida. Y él se sienta y lo contempla. Ahora no estoy diciendo que nuestra iglesia sea de Satanás,
Pero hay iglesias en donde la tarima se sube él y es el que predica. Porque cuando yo tomo la palabra de Dios, y no digo lo que dice la palabra de Dios, sino lo que yo creo para convencerlos a ustedes de que hagan algo por mí o para llenar mis bolsillos, entonces es una predicación de Satanás, no del Espíritu Santo. ¿Está contento? Es que sí, porque eso no es conmigo. Y estoy despierto. Pero miren lo dedicado, porque estas son las características de la iglesia. Prenda usted un canal cristiano. Tal vez de ese canal cristiano vemos a uno o dos máximo cristocéntricos, bibliocéntricos, y el resto, perdónenme si lo vuelven a escuchar en la red, me voy a meter en un lío, pero no importa, mercenarios y explotadores de la fe. ¿Quiere oración respondida, una respuesta del Señor? Si es de 50 tiene una medida, si es de 100 la respuesta va a ser mejor y más rápida. Dicen que conocen al Señor. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Y acaso Él es Dios porque hace milagros? Porque el mismo diablo también los hace. Dios es Dios porque se hizo tan humilde que tomó la forma de nosotros, nos sirvió, murió en una cruz, resucitó y nos salvó. Por eso es Dios. ¿Conoces? Me conoces. Pero ¿qué agua está saliendo de dentro de ti? ¿Agua que otros quieren beber o agua que no quieren beber por tu conducta? Y sigue diciendo el pasaje. Está como oscuro aquí, ya estoy como cieguito. Ah, con razón. Necesito colirio. Gracias. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ya entienden un poco más por qué el Señor se refiere así? Porque tú dices, entonces mire lo que dice esta iglesia, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, y le dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Casi que parece a la canción de Shakira, ¿cierto? Ciego, torto, testarudo, esa. Y miren cómo Jesús es claro en su mensaje y es confrontador. Son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Voy a leerles textual esto. Este ha sido el problema de todos los siglos del corazón del hombre. Con sus necesidades cubiertas, prescinde de Dios. Una gran diferencia de esta iglesia a la de Esmirna. ¿Recuerdan cuando a Esmirna le dice, mira, yo conozco tus obras y tu tribulación y que eres pobre, pero dice entre paréntesis, pero eres rico? Ahí le estaba diciendo, eres pobre materialmente, pero eres rico porque estás conmigo. Aquí era todo lo contrario. Tú dices que eres rico, pero yo te digo, tú eres pobre porque me has olvidado. Listo, si tú y yo, amado hermano, queremos riqueza, sal. Las riquezas no son malas. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice, el amor al dinero es el problema. Porque el Señor ciertamente quiere proveer y quiere darte en la medida justa para lo suficiente y necesario. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero uno dice, pues de una vez para el año y aseguremos los 10 años que vienen por si acaso. Y entonces confiamos más en las riquezas que en lo que el Señor quiere hacer cada día con nosotros. Y esta iglesia dice, yo soy rico. Y el Señor, equivocación.
Los sermones tienen costo, amados. La palabra de Dios va a ciertos lugares según la cantidad de dólares que se pague. Y si es el caso, que el hotel sea 5 estrellas, por favor. Ay, con no cualquier agua, ¿no? O sea, de dentro de mí no está saliendo nada de agua, pero la que quiero beber sí que sea esa agua, una agua especial que vale el tarro como 10,000 pesos. Y una cena especial. Cantemos y llenemos los estadios donde la alabanza es VIP y platino. Mientras más cerca del ministro, más cuesta tu boleta. ¿Estoy diciendo algo que sea falso? Estoy diciendo duro, pero hay que decir las cosas por su nombre. Y el Señor vomita estas cosas. Donde pactas con Dios y pagas tu oración, y mientras más pagues, tal vez más rápida y abundante sea la respuesta. Tarimas hermosas, lo último en sonido y luces, para entretener a todos y especialmente a los jóvenes. Pongámosle humo. Es más, pongámosles canciones que se parezcan a las seculares, pero sencillamente le cambiamos la letra y le ponemos alabanza, pero en vez de perrea, mami, perrea, y ese ritmo le vamos a colocar cosas de Dios. Y eso va a entretener a los muchachos. Y si nos queda tiempo, les vamos a hablar de la palabra, pero hay que entretenerlos. Alfombras de primera, pantallas LCD, Ultra HD, de muchas pulgadas para que puedan ver a cualquier distancia. Si no encuentras eso, el Espíritu Santo no está allí. No hay riqueza. El Señor no ha traído prosperidad una vez, y somos testigos con el pastor una vez. No sabíamos, llegaron unos pastores que hablaban de la doctrina de la prosperidad, y el pastor que no tenga un carro último modelo cuadrado de afuera no es digno de estar en este lugar. Y un pastor había llegado en moto. Y es real. Y ese pastor se sintió mal. Uy, Señor, ¿cómo así estoy andando en moto? No me has prosperado. Pero ese hombre entregado a su iglesia, entregado a sus ovejas, un hombre pobre, pero rico. ¿Y cómo es? Si Dios no te ha dado eso, entonces no. Como uno ve a veces que es una grosería. Los de la derecha, los de $100 aquí, los de 500 acá y los de 1,000 acá. Gas. Gas. Con razón el Señor dice, quiero vomitar. Porque mi iglesia no se fundó con ese propósito. Y es todo lo que le dice todo el tiempo a las 7 iglesias, pero específicamente a la de este siglo, porque la iglesia de este siglo se ha olvidado de quién es su Señor. Por eso fui tan enfático al principio sobre Jesús. Y les dice, desventurados, ustedes son desdichados. ¿Conoce usted? Y hemos visto muchas personas con mucho dinero, pero ¿realmente son felices? ¿El dinero trae ese gozo y esa felicidad? Tal vez por un momento, pero luego vemos de que están hastiados con todo eso mismo y ya no saben qué hacer. El mismo Salomón lo vivió y lo experimentó. Tuvo todo lo que el ojo se antojó. Y finalmente el fin del discurso, tengo para ustedes iglesia, es este. No es todo eso, es mira la palabra, guarda los mandamientos y vívelos, porque esto es el todo de nuestra vida. Jesús les dice, desdichados, infelices, miserables. Cuando usted le dicen, usted es un miserable, ¿le gusta? Pero se lo dicen por esto, persona ruin, indigna, despreciable, persona pobre, carente de algo necesario. Miserable. Dígale a que está a su lado, esto está pesado. ¿Saben por qué Jesús es tan enfático en este mensaje? Porque Él
quiere que seamos donde realmente corran esos ríos de agua viva, que Él nos quiera beber y decir, estos hijos míos sí saben bien. No quiere una iglesia hipócrita, no quiere una iglesia murmuradora, sino una iglesia que cuida el mensaje del Señor y que gasta su vida hablándole a otros de lo que conoció. Pobre. ¿Sabe qué significa pobre? Infértil o que produce poco. Tienen todo, iglesia, pero no producen. Las misiones, como están hoy en día, pastor, no eran como cuando le correspondió al pastor, en donde pagaban y todos salían, y era un afán, era una entrega por hablar de Cristo. Ahora ya no hay recursos, ya no se envían, son pocas las misiones, pocos los misioneros. ¿Por qué? Porque es más chévere entrar y sentarnos. ¿Está cómodo, hermano? Si les quito el aire acondicionado se molesta porque no da calor. Y dentro de 8 días más bien no van a tener las sillas así, sino que cada uno va a llegar y va a acomodar su silla. Ay no, ¿y qué pasó hoy que no nos acomodaron las sillas? Es más, este púlpito aquí es para que lo vean a uno, pero este púlpito no fue creación del Señor. Porque cuando Jesús estaba aquí se movía en medio de la gente. Y tocaba a la gente y los miraba y hablaba con la gente. Pero esto se volvió una tarima en donde yo soy especial, mírenme. Para algunas iglesias, aquí un simple servidor, mortal y necesitado, dependiente de Cristo todos los días. Ciego, desnudo. Y entonces recuerden, ¿por qué les dice desnudos? ¿Se acuerdan de esa lana brillante y hermosa y todos bien vestidos? Le dice, sí, se visten muy bien. Qué peinados, cómo huelen. La ropa de la mejor marca. Pero yo los veo desnudos por su pecado. Y el Señor dice, yo los quiero ver vestidos, pero no con las mejores ropas, aunque qué bueno si tenemos la oportunidad. Pero Él da unos regalos espirituales mucho mayores. Cada elemento ofrecido por Jesús lo dice en el 18. Jesús le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Esa es la sugerencia ahora desde la perspectiva de Jesús. Miren, dejen de estar prestando, dejen de estarle dando en la cabeza a la gente. Compren, yo les aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seáis rico y vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Menciona las 3 industrias del momento, ¿se dan cuenta? Les trae ese ejemplo para que ellos entiendan. Muy ricos, pero son pobres. Muy bien vestidos, pero están desnudos. El colirio para sanar sus ojos, pero están ciegos espiritualmente. ¿Hay alguno aquí que esté ciego espiritualmente? Porque Jesús es ese colirio que nos puede ver, hacer ver con claridad la perspectiva de mi propia vida y de mi alrededor. El dinero solo puede llenar todo lo que quieres externamente. Y aún teniéndolo todo experimentarás vacío. Eso es vanidad. Este siglo polula la vanidad. Prenda usted el televisor, úntese esto, aplíquese esto, peínese así, vístase así, compre, 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 compre. Tenga, vanidad. Porque todo eso que compras, todo eso que tiene hoy está, mañana no, va a dejar de ser. Pero ustedes y yo, la vida trasciende. ¿Qué se refería a Jesús? ¿Están aburridos? ¿Nos vamos?
Nos vamos a las 3, no mentira, a la 1, a las 2 y a las 3 nos vamos. Ya estoy terminando, pero es muy importante este cierre con esta iglesia, porque es la última. Después de esto no va a haber más. Y por eso Jesús dice, bueno, y yo voy a ir, ¿y será que cuando yo vaya a la tierra hallaré fe en la tierra? Entonces, ¿qué pasó con los cristianos? ¿Por qué no hablaron? ¿Qué los desvió? Tanta vanidad, a veces la riqueza, los afanes de la vida, el día a día. ¿Y dónde quedé yo? ¿Dónde quedé yo? La naturaleza divina, la divinidad de Cristo es tipificada con el oro. El oro refinado en fuego ha pasado por un arduo proceso de fuego para ser purificado. Y Él le dice a su iglesia, compren oro refinado. Esto les va a costar. No van a tener ganancias, van a tener que conocerme. Y cuando ustedes me conocen, van a tener que renunciar a cosas por mí. Eso va a costar. El precio de seguir al Señor cuesta. Vuelva a ser cristiano que todos los problemas van a ser solucionados. Casa, carro y beca. Mentira. Esa no es la forma. Y así no se vende el mensaje del Señor. El que tú tengas algo después va a ser la consecuencia de caminar con Él, no al revés. Acerquémonos al Señor. El acercarse a Jesús y querer tener una seria relación, una seria comunión con Él requerirá de un precio a pagar muy alto, que renuncies a tu voluntad para hacer la voluntad de tu Rey. ¿Le gusta eso? Señor, no hago más yo lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Eso es comprar oro refinado. La iglesia de la Odisea está muy bien vestida exteriormente y muy rica exteriormente, pero desnuda, hermanos. Y tenemos que abrir los ojos porque luego dice en el 19, vestiduras blancas y colirio. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y a qué nos manda? Arrepentirnos. Y usted dirá, ¿de qué? Usted lo sabe. ¿De qué? Cada uno se puede hacer esa pregunta. ¿Arrepentirme yo de qué? Yo estoy seguro que el Espíritu Santo le va a decir de qué. Arrepiéntete, o sea, vuelve a mí. Vuelve a mí. Y ojo con esto. Vamos a ver si se puede. Hasta luego. ¿Me escuchan? ¿Todavía? El pasaje que sigue dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está llamando? ¿Y por qué está afuera? Aquí está pasando la gente, dice, ¿y este qué le pasó? Dejaron al predicador afuera. No lo quieren. Pues la iglesia ha dejado al Señor de su iglesia afuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿No le parece raro que alguien le hable y usted no lo vea? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo quiero tener intimidad contigo de verdad, pero tú estás cómodo y entretenido y me has olvidado. ¿Me dejas entrar? Muchas iglesias están con su Señor, el dueño de todo, afuera. Y el dueño de todo, de su vida y la mía, quiere estar adentro, no de estos 4 muros, sino del templo vivo que es usted y yo. Y está afuera muchas veces. ¿Ha dejado usted a Jesucristo afuera? ¿Lo ha dejado afuera de su casa y él vea? Vicente, ay, Vicente, quiero entrar a tu casa, Vicente. No, yo creo en ti, pero espérame afuera. Yo soluciono lo mío acá en mi casa.
Tengo un problema en una empresa, yo sé quién es Jesús, pero Jesús allá afuera, porque si saben que yo soy cristiano aquí me sacan, espéreme afuera. Tus decisiones y tu vida caminas como el Señor de tu vida te dice que debe ser, o tú sigues haciendo lo que quieres conforme a tu egocéntrica manera de vivir. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Qué privilegio! Porque estaremos con Él sentados. Mire la posición en la que Él nos pone. Ven y siéntate conmigo y vamos a gobernar. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Señor, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo le invito a que cierre sus ojos allí donde está. Y vamos a hacer exactamente lo que el Señor le pidió a esta iglesia. Él dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si Él nos dice estos mensajes y esta palabra no es para condenarnos, no es para que nos llenemos de culpa, sino para liberarnos. Y Él te quiere hacer libre hoy del pecado, del pasado, de todo lo que te amarra y me amarra, que no me deja avanzar hacia esa gloria que pronto veremos. Pero Él quiere que no nos olvidemos de Él porque Él es nuestro Señor. La iglesia de este siglo ha cerrado sus puertas porque es más cómodo estar adentro de la iglesia que salir a comunicar la verdad y confrontar a los demás. La iglesia de este siglo se ha quedado callada y ha cerrado las puertas y su espíritu se ha vuelto pobre, se ha vuelto miserable, se está volviendo ciego y desnudo. Pero Él dice, yo quiero que tú seas rico y lo serás. Si pagas ese precio por mí, yo estoy aquí. Yo te daré unas vestiduras blancas que las personas tal vez no van a ver, pero yo sí las veo. Pureza, pureza. ¿Tienes esas vestiduras blancas hoy, hijo mío? ¿O quieres esa lana brillante pero negra? ¿Quieres seguir aparentando? ¿O quieres ser el que yo quiero que tú seas? Resplandeciente y limpio para mí. Si hoy tu vida es un caos o no ves con claridad, yo tengo un colirio especial para ti. Un medicamento que abrirá tus ojos espirituales para que veas la verdad de tu vida y las decisiones que debas tomar. Despierta, iglesia. Despierta, iglesia, y habla de mí, porque pronto me verán. Despierta, iglesia. Habla a tu derecha y a la izquierda y cumple lo que yo te mandé a hacer. Vayan, id, no quedarse, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si hacen todas estas cosas, yo les prometo que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias porque tú como ese Padre amoroso
Nos hablas fuerte y nos disciplinas porque lo dices en tu palabra, nos amas, tienes un real interés por cada uno de los que estamos aquí. Y lo que debemos hacer cada uno es tener ese real interés por conocerte, caminar contigo y abrir nuestra boca para que otros que están en tinieblas se salven también. A los que nos acompañan por primera vez, el Señor les ama. El Señor tiene un plan desde un principio trazado para ti y te ama entrañablemente. Quiere estar tan cerca a ti como las ropas que llevas puestas. Pero es el pecado el que no deja experimentar ese plan y ese amor de Dios para nuestras vidas. Y no solo al que nos acompaña por primera vez, sino a cada uno de los que estamos aquí. Jesucristo es nuestro Señor y quiere lo mejor para nosotros. Decidamos hacer lo que corresponde, obedecerle. Para ti toda la gloria y la alabanza en esta mañana, Señor. Aquí están nuestros corazones, Padre. Ten misericordia de nosotros más de lo que has tenido, Señor, con cada uno. Agradezca ahí donde está el Señor. Dígale gracias. Que se escuche, dígale gracias, Señor. Dele gracias por su vida y reconozca que Él ha sido bueno con usted, aunque nosotros no le hayamos correspondido. Pero no podemos seguir así. No hay tiempo de jugar al cristiano. No hay tiempo de jugar a yo llamo a Dios cuando lo necesito y cuando no lo dejo afuera. Bendito sea tu nombre, Padre. Aquí están nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.